trata de la protección de los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores de la Corte. O sea, no estamos hablando que aquí se defiendan privilegios, sino de lo que estamos hablando es que no se puede atentar contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores, de cualquier trabajador, porque hoy empiezan con los trabajadores de la Corte, mañana van a seguir con los trabajadores de cualquier poder, sea ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces creo que en este caso nuestra defensa es a esos derechos que se han obtenido, avanzado, no se pueden tocar, los derechos de los trabajadores no se tocan. Se habla, senadora, de que vamos a suponer que los privilegios que adquieren los ministros ascienden como a 50 millones de pesos, pero están desapareciendo 14 fideicomisos que son 15,000 millones de pesos. ¿Dónde se va a ir a parar todo el demás dinero? Cada presidente del poder parece que tiene sus privilegios. Aquí en el Senado se habla de que el presidente del Senado tenía un buen dinero a su disposición. Hay que hablar con franqueza. Los privilegios no se han acabado en el Senado ni en el Ejecutivo. El presidente goza de protección para sus hijos, yo estoy de acuerdo, goza de un palacio, goza de comida, goza de seguridad y eso también es un costo. Entonces los tres poderes yo diría que tienen prestaciones acorde a su investidura y yo estaré de acuerdo si la tiene el Ejecutivo, que la tenga el del Legislativo, porque se ve que la tiene, pero digámoslo con certeza y con verdad y que la tengan los ministros. Los tres son titulares de un poder. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, tiene asignado un presupuesto del que él dispone pues, para lo que él considera necesario para hacer sus funciones. Si es $1 millón al mes el presidente del Senado, pues que se diga. Si los ministros de la Corte, que son 11, tienen 50 millones de pesos al año, o sea, 4,5 millones cada ministro, es mucho menos que lo que tiene el Senado y mucho menos que lo que tiene hoy en día el presidente. O sea, el presidente goza de privilegios que no tienen el resto de los mexicanos, es la verdad. Tiene atención médica en el ejército, en la defensa nacional, cualquier problema de salud de él, de sus hijos es atendido, cosa que nosotros no lo tenemos. Nosotros los senadores tenemos que pagar cualquier gasto médico que tengamos que enfrentar. Entonces, yo creo que hablar de privilegios cuando vives en Palacio Nacional no está tan adecuado. Oye, Xochitl, en este tema de que mañana viene la ministra, ¿no será también un ambiente hostil el que puede enfrentar, obviamente por Morena y Alianza? Ya vimos el tema de lo que pasó con la fiscal, ¿no? De nuestro caso, y yo haría un llamado a Morena que escuchen. Yo creo que es muy importante que la ministra nos pueda explicar en qué consiste cada uno de los fideicomisos, porque yo creo que se está tomando rajatabla de todos los fideicomisos y esto no sucede así. ¿Qué culpa tiene el Día de las Madres, el Día del Niño? O sea, a mí me tocaba celebrar el Día del Trabajador Indigenista cuando fui comisionada y pues era un derecho laboral ganado, no se los puedes cuestionar. A los trabajadores de la Corte, por más que pienses que no lo deben tener, es un derecho laboral ganado a través de sus sindicatos. Entonces sí creo que es importante que la ministra nos explique a las y los senadores de todos los partidos en qué consisten estos recortes y ojalá se pare esta venganza hacia la Corte. O sea, creo que lo que hay de fondo es venganza porque, miren, Dos Bocas, hay etiquetados más de 100,000 millones ahí en la Secretaría de Energía, ya se gastaron cerca de 400,000 millones de pesos, ¿y por qué ahí no dicen qué está pasando con Dos Bocas? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con Segalmex? Estamos hablando de 15,000 millones en Segalmex. Tren Maya, no tengo nada contra Tren Maya, 120,000 millones, bien, ya vamos en 480,000 millones en Tren Maya. Precio del petróleo, estamos hablando de un petróleo que tiene un subcosto, o sea, porque el petróleo vende más de $82 el barril y lo están poniendo a $54 el barril. Entonces, me parece que no es justo y eso es lo que vamos a pelear mañana en la ley de ingresos. De ahí pueden salir los recursos para el Poder Judicial. No es un tema de dinero. ¿Por qué cuando estuvo el ministro Saldívar nunca se tocó el Poder Judicial? Pues porque de alguna manera cumplía con los caprichos del Ejecutivo. Yo lo que quiero que entendamos es que esto es una república, no es una monarquía. Aquí no hay rey, aunque esté en palacio. Aquí hay tres poderes que tienen los mismos niveles de autonomía y se tienen que respetar.